Me presento, ¿verdad? Mi nombre es Katia Sarria. Soy QA Engineer y también soy Voice Experience Designer. No sé si alguna vez han escuchado ese término, pero pues le explico un poquito. Prácticamente es la persona que diseña la lógica de cualquier voice application, o sea, cualquier aplicación de asistentes virtuales como Alexa, Google o Cortana, Siri. Entonces también soy metidita en esa parte. Como escuchaban, y mi amigo Alvis, me empecé con él, ¿verdad? Trabajando como web design, súper básico, ¿verdad? Editando templates con CSS, HTML, pero pues luego me moví a la parte de Quality Assurance, ¿verdad? Y en el camino también descubrí um, este rol, ¿verdad? De diseñador de aplicaciones de voz, que también me gustó muchísimo. Entonces, más o menos ese es mi background hasta el momento, ¿verdad? Vamos a ver por dónde más nos podemos ir en el futuro. Ahí es. Pues yo podría hacer un par de preguntas así para ir manteniendo un flow, y conforme vayamos preguntando, tal vez los muchachos tienen algunas dudas ahí o pueden aportar algo y podemos parar para hacer las preguntas. Ya saben, como siempre, chicos, con la manito ahí levantada, y así podemos meternos mejor en el flow, como siempre. Nos gustaría saber, quizás, para empezar, cuál es el rol específico, qué es lo que hace un QA, cómo es hacer testing, de qué se trata todo eso, ¿verdad? Qué tipo de testing tenés, cositas como esas. Claro que sí. Bueno, QA es la persona responsable de cumplir todos los requerimientos del proyecto, ¿verdad? Todo lo que es el business requirements, que son definidos por el cliente. El QA es la persona que se encarga de implementar diferentes estrategias que hacen que puedas cumplir con esos requerimientos. Y este producto no puede ser deployado o liberado hasta que esos requerimientos realmente se cumplan. Y pues nada, eso es lo que es definido desde el inicio. El QA se encarga de eso, ¿no? Esa es prácticamente mi responsabilidad. Y con respecto a estrategias, pues tenés muchos tipos, ¿verdad? Tenés el functional testing, tenés UI testing, tenés mobile testing, tenés regression testing, en fin, una cantidad de estrategias que implementadas según el goal, ¿verdad? De ese proyecto. ¿Qué más? Eso. Sí, hablaba de los tipos, si hacías manual o estabas trabajando con unit testing. No, prácticamente como conocemos, ¿verdad? El unit testing es meramente algo que hace el desarrollador. Nosotros como QA nos encargamos prácticamente de hacer end-to-end testing de principio a fin, pero nada que ver con el unit testing. Eso es algo que pues se encarga meramente el desarrollador, y es más que todo una cultura que el desarrollador, o una costumbre que el desarrollador tiene para también empezar el proceso de calidad desde desarrollo, ¿verdad? Yo hago manual testing, conozco un poco de automation testing también. He hecho un poco de automation con Cypress, usando basic JavaScript, y bueno, prácticamente eso, ¿verdad? Perfecto. Y ahora la pregunta que creo que casi todos te van a hacer siempre: ¿por qué te decidiste ser QA tester? ¿Qué te llevó a ser QA tester? Es una pregunta que siempre te la van a hacer. Sí, es súper común esa pregunta, y como todo QA, realmente somos personas que detectamos la necesidad en un equipo de tener de tener un proceso de calidad. Vos bien sabés, Addison, cuando nosotros trabajamos se detectó la necesidad de tener este proceso porque enviábamos el producto sin ninguna revisión previa, y prácticamente el que se encargaba de calidad era el cliente, lo cual era totalmente incorrecto.
Entonces, ¿verdad? Se detectó que estábamos teniendo conflicto, ¿verdad? Con el cliente y, bueno, tomé la decisión de tomar el liderazgo de ese proceso. Empecé de forma empírica, ¿verdad, muchachos? Yo empecé sin conocer estrategias realmente, sin conocer teoría de lo que era realmente software testing. Lo hacía de forma empírica, pero en el camino pues fui aprendiendo muchísimo sobre esto. Pero como todo QA empieza de esa forma, que detectamos la necesidad en un equipo de tener un proceso de calidad que es sumamente necesario y que todo proyecto debería de tener el testing como parte del ciclo de desarrollo de software, no como algo aparte, sino que ser parte también es un elemento del desarrollo también, que tiene que empezar desde el inicio, llamémosle desde el inicio de cualquier sprint. Tiene que estar involucrado calidad desde el análisis de requerimiento. Entonces es parte realmente del ciclo de desarrollo de software. Y ya que mencionaba esto, ¿has hecho vos personalmente análisis de requerimiento o lo vas haciendo, en este caso con Scrum, envuelto con el Product Owner y el Project Manager, o se encargan ustedes como QAs? Nosotros como QA creo que esa es la base de cualquier proceso de testing, uno poder empezar a crear tus casos de prueba sin un análisis de requerimiento, porque no puedes diseñar pruebas sin saber qué es lo que vas a probar, ¿verdad? Y en los requerimientos, en el análisis de requerimientos, tú te das cuenta cómo funciona tu producto y qué estrategia vas a utilizar y cómo vas a diseñar tus casos de prueba. Entonces, el primer paso, como cualquier tester, es análisis de requerimiento, mucho análisis de requerimiento y atención al detalle desde entonces. De hecho, en testing hay algo que se llama static testing, que es donde incluso empezás a hacer testing desde los requerimientos, con el análisis, puedes empezar a detectar fallas desde el análisis. Eso obviamente, ¿verdad? Se adquiere con la experiencia, ¿verdad? Muchas veces hacemos testing de productos que son muy similares y ya sabes por dónde va a fallar, ya sabes cómo debería de funcionar, entonces puedes empezar a detectar fallas desde ahí basado en la experiencia que tenés. Sí, y eso es bueno mencionarlo porque algunas veces se comete el error, ¿verdad? Sobre todo en empresas que están empezando con esto, que suelen pasarle el análisis de requerimiento al Product Owner en todo caso y al Project Manager, que son los que están como más envueltos con el Business Logic a nivel del cliente. Entonces creen que ellos te tienen que decir qué es lo que necesitan, pero realmente el que va a evaluar todo eso es el QA, y creo que fue genial que hayas mencionado eso porque no hay caso de prueba si no tienes un análisis de requerimiento que esté bueno, ¿verdad? Porque cualquiera te puede decir cualquier cosa y tal vez no es posible, y el QA sí es capaz de identificar lo que es posible y lo que no. Ahora que hablabas de casos de prueba, ¿qué tipos de pruebas puedes decirnos o puedes mencionar que hay para que los muchachos conozcan? Bueno, lo más importante, la functional testing, ¿verdad? Empezar que hacer tu prueba end-to-end, de principio a fin. Las pruebas de regresión, esas son las básicas, ¿verdad? Functional and regression testing. También está usability testing, que ya prácticamente es realizado por el cliente, donde empezás la iteración, ¿verdad? El cliente hace sus pruebas y basado en sus resultados vemos que modificamos, por eso se llama una iteración. Esas son las tres más comunes que vas a ver en todo proyecto. Hay muchas más, pero eso depende depende mucho del interés del cliente, como el performance testing, el stress testing, que ya son prácticamente como skills diferentes y posiblemente lo haga el tester se dedique solamente a eso, al performance testing y al stress testing. Entonces, pero las más básicas, si queremos hablar de un proyecto común, un proyecto web, las más básicas es functional testing y regression testing y el usability testing. Entiendo, creo que Carlos tiene una pregunta, vamos a cederle el micrófono para que la haga.
Ok, gracias. Buenas noches, Katia. Mucho Sí, gusto, gracias por unirte. muchas gracias. Eh, sí, mi pregunta es la siguiente. Una vez que el producto ya está finalizado, ¿verdad? Ya lo terminan, ¿cuánto tiempo le dedican a los tests? ¿Cuánto tiempo le dan como que días o semanas? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Carlos. Y cuando te referís al producto terminado, ¿es el producto totalmente terminado final o estamos hablando de algún feature o de algún sprint terminado? Ah, bueno, creo que un feature sería. Okay. Sí, porque si hablamos de todo el producto, ahí estaríamos aplicando lo que es Waterfall, eso prácticamente es la vieja escuela, aunque muchas empresas todavía lo hacen, pero no es lo ideal. No podemos esperar a tener todo un producto terminado para empezar a hacer testing. Como te comentaba, el tester empieza desde el kickoff, ¿verdad? Desde el inicio, desde el origen del proyecto, tiene que estar involucrado, asignado también tiempos para QA. Ahora, ¿cuánto tiempo eso lo vas a definir vos? ¿Basado en qué? En la complejidad de tus casos de prueba, en la complejidad del feature. Si tenemos un feature que, digamos, se crearon basado en los requerimientos, se crearon hasta 60 casos de prueba, creo que no podemos venir y decir, vamos a hacerlo en 3 días. No. Vos analizás cuántos casos de prueba van a salir de ese requerimiento. Es decir, creo que puedo tomarme hasta una semana solamente diseñando esos casos de prueba, ejecutándolo quizás otra semana más, y también, y muchas veces se le olvida agregar lo que es el retesting, porque vos corres tus pruebas, encontrás bugs, el developer team lo repara, pero vos después tenés que hacer unas pruebas de regresión, ¿verdad? Porque hicimos un fix de ese código, se pudo haber dañado otra cosa, entonces ahí es donde viene la regresión. Entonces todo eso tenés que meter, así que te puedes llevar un sprint completo de hasta 3-4 semanas haciendo una verdadera prueba, dependiendo de tus features, ¿verdad? De la complejidad y de la cantidad de casos de pruebas que se generan de ese feature. Entonces, todo eso es un análisis que vos haces a conciencia, ¿verdad? Y también de ahí viene la experiencia de vos como tester también. Voy a saber que, y también la experiencia con el proyecto, porque puedes al inicio quizás no calcular bien el tiempo, pero siempre es importante mantener la comunicación con tu project manager. Mira, esto es lo que llevo, mis casos de prueba, esto es lo que llevo corridos, y la verdad es que amerita que necesito más tiempo por esto y esta razón. Entonces, todo eso es algo que puede llegarse a un acuerdo, ¿verdad? No es como que esté escrito en piedra, mira, vos tenés que hacerlo en una semana, porque es irreal eso. Viene una serie de análisis, como te decía, y con el tiempo que vos vas, basado en mi experiencia, ¿verdad? Con el tiempo yo voy corriendo mis pruebas. Imagínate que en esas pruebas que corriste falló una que para el developer fue súper complejo repararlo, o ese bug generó otro. Entonces todo eso va aumentando y es algo que vos no tenías pensado. Obviamente vos no ves el futuro, pero es algo que vos tenés que tener en cuenta siempre, y el project manager tiene que entender que esas cosas pueden suceder. Entonces es muy variable y va a depender de muchos factores, es multifactorial lo que va a definir el tiempo. Sí, y algo que mencionaba Katia es bien importante, ¿verdad, muchachos? Yo he trabajado ya con varios de ustedes en el asunto de Scrum. Creo que esa metodología hay que seguir, ¿verdad? Vamos a seguir indagando más, poniéndoles más cursos acá en el grupo que tenemos, porque es importante ya ir quitando la mentalidad Waterfall, porque precisamente una bola de nieve que al final está enorme y que se revienta, volver a reparar todo eso desde cero toma demasiadísimo tiempo, ¿verdad? Dinero, energía. Es mejor trabajar por features, como mencionaba Katia, creo que es parte crucial de Scrum, ir entregando pedacitos que estén funcionales, y así vas desahogando, ¿verdad? El sprint, vas desahogando tu historia y vas sacando adelante el proyecto. Y ya que hablaba Katia, ¿verdad?, de los casos de prueba y algunos errores,
¿qué niveles de severidad has encontrado en los bugs en tu experiencia, en este caso en Micasource? No, esa está compleja. Bueno, en producción hemos encontrado, ¿verdad? Bugs en producción. Creo que ese es el nivel de severidad más alta, ¿verdad? Encontrar un bug, sea cual sea en producción, ¿verdad? Y tenés que resolverlo de manera urgente. Pues. El priority aumenta critical, pues. Entonces, creo que cualquier bug que encontrés en producción tiene que ser tomado muy, muy en serio. Entonces, digamos, a nivel de development, antes de ponerlo en deployment, ¿no has encontrado casos así que tal vez el sprint estaba por cerrar y ya tenían todo cocinado y de pronto pasó algo y tuvieron que arrastrar esa historia para la siguiente sprint? ¿Sí les ha pasado? Sí, es bien común eso, fíjate, que no podemos cumplir con el sprint y tenemos que venir arrastrando features para el siguiente. Es muy común eso, fíjate. Ok. Sí, yo siempre les menciono a los muchachos porque, digamos, los proyectitos que hemos venido haciendo a nivel de práctica o algunos de ellos que ya están trabajando, han visto que es un mundo distinto, pues cuando haces algo entre nosotros y yo que evalúo algún código, allá verlo ya en el mundo real donde pueden pasar miles de cosas, puede salir súper fácil o se pone súper complicado. Yo tuve un caso hace unos meses atrás que nos volamos 2 sprints acarreando 2 tareas porque se complicaron. Y creo que en este caso Ernesto también, yo estuve que un mes en ese proyecto y ese proyecto nos acarreó un montón de tareas que al final del día, cuando yo entregué el último reporte, salieron como 28 bugs nuevos. 28 de algo que ya está corriendo. No sé si Ernesto se acuerda de eso, que hicimos un reporte, imagínate, de algo que está funcionando, que el cliente usa. Entonces eso fue tremendo. Por eso es bueno que mencionabas pues, que no se puede tener un control exacto, un tiempo exacto, porque varía. Ahorita que mencionaste esto, te voy a decir el 7º principio de testing y dice la falacia de ausencia de errores. Es posible que la mayoría de los defectos críticos de una aplicación hayan sido corregidos, pero esto no asegura que el software sea exitoso. Se puede dar el caso que este no cumpla las expectativas del cliente o tal vez que sea peor en comparación a sistemas similares. En conclusión, lo que te quiere decir es que vas a encontrar bugs. Es una falacia decir de que tu producto es bug free. Y es imposible testear todo. Vos tenés que tener una skill de, bueno, eso también es en conjunto y es lo que pasa, por lo menos aquí en Micasource, que es lo que realmente el cliente es el que define el nivel de prioridad de las tareas. Pero nunca vas a tener un producto libre de bugs. Eso es una falacia, eso no existe. Siempre va a haber bugs. Lo vas a encontrar el cliente, lo van a encontrar los usuarios. Y hay que verlo, hay que cambiar el mindset, ¿no? También, el testing también es una cuestión de mindset y es una cultura que vos tenés que también enseñarle al resto de tu equipo. Que no, vos como que hoy no vas a encontrar todos los defectos. Que todo eso... Esos bugs que encontramos son feedback para ir mejorando el producto. Nosotros lo que nos encargamos es de que los requerimientos se cumplan. Los requerimientos del producto, los requerimientos del cliente, pero nunca prometemos tener un producto libre de bugs, porque es imposible. Siempre van a haber. Así es. Creo que Patrick quería preguntarte algo. Sí, gracias. Pregunta no relacionada al tema actual. Y gracias por la charla, Katia. Se aprecia bastante. Sí, preguntita sencilla. ¿Cuánto tiempo tenías haciendo web development cuando te interesaste en testing? Y una vez interesada en testing y empezaste, digamos, a aprenderlo y a prepararte, ¿cuánto tiempo te tomó para llegar a tu posición actual o una posición de tester? Bueno, yo estuve web designer 2 años.
Y ya en esto de testing llevo 6 años. Hoy. Sí, 6 años. Bastante tiempo, mucha experiencia. Sí. Y hablando de esa experiencia, Katia, creo que te voy a hacer la pregunta que de verdad todos queremos escuchar. ¿Qué haces cuando un programador no está de acuerdo con el feedback que vos le das? Evidencia. Evidencia, ok. Siempre, como tester, la evidencia es tu herramienta, tu machete, como decimos nosotros. Screenshots, videos, vos interactuando, ¿verdad? Tratando de replicar el error. Y obviamente una comunicación amena con el developer. O sea, bueno, puedes venir aquí a la defensiva con tu equipo y decir, mira, si esto está mal o no. No es así, como te digo, una cuestión también de cultura, mindset y tu evidencias a mano, ¿verdad? Muchos soft skills, gracias. Muchos soft skills, gracias, Patrick, exactamente. Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Con también mucha lectura de people management, leadership skills también, porque vos estás a cargo de la calidad del producto. Y nada, conversar con tu developer, escucharlo, ok, muchas veces me ha tocado aceptar el error, tienes razón, esto no era un bug, no sé qué sucedió. Yo siempre los molesto a los muchachos, eso es que lo reparaste rápido y después me dijiste que está bueno, pero no, realmente no, posiblemente yo le llamo a eso bad user handle, donde, o sea, puede ser que el usuario simplemente hizo algo que no debía y él lo interpretó como un bug. O sea, yo como tester también soy user, entonces posiblemente es algo que yo hice, pero siempre ir con tu evidencia, ¿verdad? A mano y la comunicación. Excelente. Creo que igual me pasa a mí, incluso con los muchachos a la hora de dar feedback, en el caso del equipo con el que trabajo yo, muchas veces es un poco complicado, pero con la suficiente soft skill creo que podés saber llegar, ¿verdad? Y si estás equivocado, pues simplemente aceptarlo. Creo que voy a dejar un espacio para que los muchachos puedan preguntar. Sé que están tensos muchos, tal vez están con pena, pero sé que hay muchas personas acá, por lo menos Alberto, le ha llamado mucho la atención la parte de QA. Para él hacer los testing programados ha sido, yo diría, así un pequeño dolorcito de cabeza. Alexander, estoy seguro que tiene muchas preguntas. Alexander ya tiene experiencia también con programación. Entonces, voy a darles espacio, muchachos, a Ernesto también, para que hagan sus preguntas. Uno a la vez, ¿verdad? Hola, Katia, buenas noches. Hola. Bueno, voy a tomar la palabra, Patrick, luego te brindo. Bien, la verdad es que sí. Una de las preguntas que tenía era cómo entrar realmente al mundo del QA, ya que hace cierto tiempo tuve mucho interés en realmente saber cómo es la manera de pasar de ser programador a QA, pero bueno, creo que la pregunta ya fue muy bien contestada. Entonces, solamente agradecerte por tu gran aporte y muchas gracias. Gracias, Alexander. Pero te agregaría una cosita más. Si venís de ser programador, mira, posiblemente tenés todas tus habilidades en código, pero te recomendaría que leas y aprendas desde las foundations de testing. Para que vos puedas hacer un QA, no con un developer mindset, pero como un QA mindset. Entonces, tenés que empaparte de todos los principios de testing, la estrategia, cómo crear casos de prueba. Y sí, me imagino que donde te querés mover es a automation testing. Y realmente se comete el error de querer separar al automation tester del manual tester. Y realmente tiene que trabajar en conjunto.
porque el manual tester está dedicado a hacer pruebas de nuevos features, mientras que el automation tester está enfocado en hacer pruebas de regresión. Y antes de hacer tus pruebas de forma programática, tenés que hacer pruebas manuales. No puedes crear un código sin antes hacer tus pruebas manuales y entender realmente y tratar de hacer los pasos y los steps de forma manual y después escribirlo. Esa es la mejor estrategia. Entonces, antes de llegar a ser un automation tester, tenés que estar en los zapatos de un manual tester, porque no existen pruebas automatizadas sin antes haberse hecho manual. Entonces, esa es mi recomendación, ¿verdad? Para que vos puedas cambiar, porque entiendo y sé que el developer tiene un mindset diferente del QA. Entonces, es importante que te empapes de todo eso que tenga que ver con el testing, para que tu mindset tome un giro de tester y no tanto de developer. Si me di a explicar bien. Claro que sí, se dio a explicar muy bien. Muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias, Katia. No, no. Katia, yo tengo una segunda pregunta. ¿Qué fue lo más complicado? Bueno, no sé, lo más complicado o lo más difícil que tuviste al momento de hacer ese cambio, o sea, de moverte de programación a QA. ¿Qué fue el encontronazo que tuviste o qué se te hizo complicado al principio? Como te explicaba, yo empecé de una forma empírica. Realmente la estrategia la diseñaba yo, basado en lo que creía yo que podía ser un control de calidad. Entonces, el estudiar y darme cuenta que realmente existían estrategias de testing y que había algo más allá de simplemente hacerlo de la forma que lo hacía, porque yo empecé haciendo checklists, o sea, era como que hacía mis pruebas, pero realmente yo no entendía que lo que estaba haciendo tenía un nombre. No sé si me explico. Yo no entendía que lo que estaba haciendo era un functional testing o un UI testing, o que había herramientas que podía utilizar o emuladores que podía utilizar para probar en diferentes screen sizes, en diferentes devices. Entonces, la curva de aprendizaje para hacerlo realmente como debe ser, creo que fue el mayor reto. Entender que había toda una ingeniería detrás de eso. Ok, gracias. Santiago, Ariel, Jan, sé que habían preguntas. O Alex, parece que tenía una ahorita. Patrick, creo que iba a preguntar algo. Sí. Bueno, desde tu perspectiva de QA, ya nos comentaste que se espera que el developer pues sepa un poquito de unit testing. Aquí creo que la mayoría estamos entrándole a React. Nosotros por ahí vimos poco de testing con Jest, pero test bien básicos. ¿Qué esperarías de un dev dentro de su código? ¿Qué tenga en cuenta o qué nos recomendaría aprender para empezar por ahí? Bueno, yo no hago code review, así que realmente no, desde esa parte no esperaría mucho, porque prácticamente lo que veo yo es el producto final. Pero sí sé que influye muchísimo, al menos reduce la cantidad de bugs críticos que se pueden utilizar y que se pueden detectar desde el código, desde tu unit testing. Así que, ¿qué esperaría? Un producto con la menor cantidad de bugs críticos y que se pueden detectar desde el unit testing. Pero te mentiría si te dijera que yo hago code review, no hago eso. Y pues no, como te digo, eso es algo meramente del developer, pero sí recomendaría que siempre lo tengan dentro del proceso de software development, siempre tu unit testing siempre lo tengan en cuenta. Ok. Y tal vez no sé, ¿cuáles serían, digamos, los bugs más comunes que podrías ver en personas así como nosotros que estamos junior, por decirlo de alguna manera?
Está difícil esa pregunta. Bugs más comunes. No, fíjate que no tengo uno en mente ahorita. O sea, son muchos que no te puedo pensar en uno en uno específico. No, realmente no. Realmente no. Ahí sí me mataste con esa pregunta. Pero... Se agradece. Yo me imaginaba que tal vez de repente por ahí, por el chequeo de tipos con JavaScript, cuando no hay verificación del tipo de dato que se está mandando, tal vez. Sí, claro que sí. Yo estoy por entrarle a TypeScript. Entonces por ahí de repente venía mi duda. Posiblemente, sí, posiblemente. Yo quería hacer una pregunta también. Claro. Creo que Alberto también tiene una pregunta. Bueno, voy a hacer la mía. Bueno, mire, dentro del desarrollo de software nosotros nos manejamos con cierto tipo de herramientas, ¿no? Pero dentro del testing, ¿qué herramientas suelen usarse o usa usted directamente? Dependiendo de qué tipo de testing. Si hablamos de automation, puedes utilizar Cypress con JavaScript, puedes usar Nightwatch con JavaScript también. Puedes usar, para unit testing, puedes usar Mocha. Ok, entiendo. Si hablamos de manual testing, hay herramientas que te ayudan a crear tus casos de pruebas como TestRail, como X-Ray en Jira, para hacer emuladores como BrowserStack, cross-browser testing también, para probar en distintos screen sizes y distintos devices. Qué genial. Vamos a pegarle una ojeadita. Te recomiendo que mires Cypress. Es super human readable en la forma, su código. Y por lo menos a mí, que yo no soy como que mi fuerte en la programación, ¿verdad? Realmente lo sentí bastante amigable para personas que no tenemos como que como el big skill como de JavaScript. Y te recomiendo que le eches una ojeada a Cypress, porque utiliza sus propios comandos ya integrados y es buenísimo, pues, es súper divertido la interfaz y todo. Entonces te recomiendo que le eches una ojeada a Cypress. Es para hacer end-to-end, ¿verdad? Sí, para hacer end-to-end. Ok. Muchas gracias. Vamos a darle espacio a Alberto. Antes de eso, chicos, ahí estoy compartiendo algunos de los links de las recomendaciones que da Katia, y en lo personal también les recomendaría WebDriver, sobre todo para automation, para que le echen un ojo, ¿verdad? Yo lo voy a poner ahí también. Y Alberto, puedes preguntar ahorita. Buenas noches, y primero muchas gracias, Katia, por compartirnos un poco de tu trabajo. Bueno, yo quería hacerle una pregunta, ya que usted, ¿verdad?, es básicamente un testing. Me he encontrado en situaciones donde mi testing me pide los casos de uso para poder hacer las pruebas, y pues verdaderamente yo pienso que el testing como tal debe formular sus casos de uso, porque él se le pasó un feature de cómo funciona mi requerimiento, y de esa manera él tiene que probar, ¿verdad?, el funcionamiento de ese feature. ¿Por qué? No sé si... Sí, le escucho. No sé si te entendí bien la pregunta, pero mientras vos ibas desarrollando tus casos de pruebas, ¿te diste cuenta que había casos de uso que no estaban diseñados con anterioridad? No, digamos que a mí se me pasa el feature que voy a desarrollar. Yo pues desarrollo ese feature en código, lo dejo funcional, hago mi prueba unitaria y luego lo paso a la parte de testing, ¿verdad? Viene en la parte de testing, el tester me dice a mí cómo funciona. Básicamente eso es lo que me dice el tester. Mira, fíjate que quisiera saber cómo funciona. Para mí,
para mí prácticamente el tester debe de tener sus propios casos de uso a aplicarle a ese feature, ¿verdad? Para confirmar si funciona debidamente o no. Entonces, básicamente lo que yo pregunto es, el tester como tal debe ya de tener ese conocimiento sobre cómo va a reaccionar ese feature. Sí y no. Es muy común que no haya documentación, eso es muy común, y vos podés venir y desarrollar tus casos de prueba solamente haciendo testing exploratorio del feature, y entonces, pero eso no es una, o sea, no es la forma correcta porque vas asumiendo cuáles son los casos de uso. ¿Qué tal si no están completamente formulados desde el inicio? ¿Qué tal si el tester en su testing exploratorio no abarcó todos los features o todos los requerimientos que vos desarrollaste? Entonces es muy importante que sean definidos desde el inicio, con documentación, o sea, que sean en las reuniones, pues, o con las tareas en Jira. Puedes ir usándolo como casos de uso, pero tiene que haber algo siempre, porque no es lo ideal, porque se te puede pasar algo. Algo que a simple vista no estaba formulado, y lo mejor es formularlo desde el inicio. Pero sí sé que hay muchas, y sí me ha pasado, que no hay documentación y tengo que formular mis casos de prueba con testing exploratorio. Yo interactuando con el producto, pero, o sea, vamos, o sea, ya son 6 años de experiencia. Posiblemente los productos que he testeado son repetitivos. Es como testear un login, logout. Ya sabes cuáles son tus casos de prueba básicos en un login y un logout. Pero no es el caso de todo el mundo. Y realmente no puedes tomar ese riesgo de que asumir de que el tester puede formular todos los casos de uso planteados en tu código con solamente explorando ese feature. Correcto, ahora sí lo entendí. Muchas gracias. Claro, Yo yeah. Go ahead. Bueno, gracias a Katia por esta charla. Yo no tengo mucho conocimiento, pero apenas estoy empezando a ser web developer, y ahora que mencionaron sobre el QA testing me llama la atención. Entonces mi pregunta es que si primero hay que ser web developer antes que ser QA tester, o de un solo puedo empezar a estudiar QA tester. Puedes empezar. Como te digo, yo hacía web design, CSS, HTML. No le puedo llamar a eso web developer en realidad, porque no lo es. Tengo conocimiento de CSS y HTML, lo más básico de JavaScript también. Así que no. Puedes empezar como QA, como te digo, aprendiendo las estrategias, las foundations de testing, y luego podés aprender lo básico de algún lenguaje de programación, todo más común JavaScript, y luego aprender un framework de testing si quieres meterte a esta parte de automation. Entonces, para mí ese es el career path, y ese es el que estoy siguiendo realmente ahorita, aprendiendo un poco más de JavaScript y después aprendiendo más sobre framework de testing. Pero si te fijas, yo no empecé como un developer así full stack o un expertise grandísimo. No, puedes empezar. Fíjate que no te estoy escuchando, se escucha como un poco, entonces solo soy yo. Hay unos. ¿Qué cursos recomendás en Udemy o cualquier otro lado para estudiar eso? Te voy a pasar un link. Se llama Automation University. Just Automation University.
Ahí pues, y esa página me gusta porque tiene career path definido. Por ejemplo, si quieres irte por el lado de JavaScript, él tiene como que un career path de automation usando ese lenguaje, y entonces te muestra todos los frameworks que puedes aprender con ese lenguaje. E incluso te enseña lo básico de JavaScript también. Oh, gracias. Katia, tengo otra pregunta. Dime. Ok, una vez que ya empiezan a realizar todas las pruebas, usan herramientas que tengan que ver con el lenguaje de programación en el que fue desarrollado el sistema o el producto final, ¿verdad? O el producto. O en sí no tiene que ver. Siempre las mismas herramientas las utilizan con cualquier tipo de producto, sin importar el lenguaje que haya sido utilizado. No, sí importa el lenguaje. Utilizar tu framework basado en el lenguaje que el producto fue desarrollado. Hay frameworks que puedes usar con JavaScript, hay frameworks que cubren todo lo de React, con Angular también. Hay frameworks que puedes usar Python, Ruby, Java. Entonces, mejor basarte en el lenguaje en que fue desarrollado tu producto, para tener más congruencia, porque el framework puede llegar a tener muchas limitantes si venís y no hay congruencia en eso. Entonces, siempre que haya congruencia entre el lenguaje que fue desarrollado y el framework que estás utilizando para hacer tus pruebas. Ok, perfecto. Patrick, ¿tenías una pregunta? Sí, por mera curiosidad, en los proyectos que estás trabajando ahora, ¿ustedes como QA se involucran desde el inicio para implementar TDD? ¿O empiezan a testear hasta que ya tienen features? No en todo, fíjate, no en todo. No es algo que se cumpla al 100% siempre. La mayor parte del tiempo te puedo decir de que somos integrados cuando ya hay un feature. Pero esto es meramente no porque quizás no querramos, sino porque, digamos, como que el giro del negocio de Nika Source agarra clientes que quizás ya tienen productos comenzados y hay que empezar a trabajar sobre eso. Ok. Pero si lo empiezan desde cero, ¿sí recomendarías arrancar con Test Driven Development? Sí. Ok. Gracias. Quizás para nosotros que estamos empezando, cuando se mencionaba, ¿verdad?, lo de los frameworks, sí es específico para sea la librería o el framework, pero si estás como empezando completamente, puedes buscar los que le llaman Behavior Driven JavaScript Testing Tools, que son como más amigables para empezar ABC, peras y manzanas. Algo que yo toqué un poquito fue uno que se llama Jasmine. Ahorita lo estoy buscando para pasárselo. Le ayuda mucho para que se le haga un poco más cómodo al QA, ¿verdad?, a la hora de revisar, porque va sacando pedacito a pedacito lo que va a hacer tú, en este caso, la rutina que estás desarrollando. Entonces sería bueno, yo lo estoy pasando ahí ya para que lo tengan en cuenta y vas a ver que qué interesante, es bastante human readable, como mencionaba Katia, otras, y es bien común, ¿verdad?, en los que estamos empezando en este asunto. Creo que Jean-Claude tenía una pregunta, me parece. Y bienvenido Douglas, me parece, y hay alguien más, Matilde, bienvenida. La orden. Chicos, y esta es una carrera que está en mucho desarrollo, o sea, cada vez más el rubro de tecnología está requiriendo más QA engineers, ambos, manual testers y automated testers. So, créanme que hay futuro en esto, y si alguno está pensando en meterse en este mundo, créanme que están tomando una buena decisión.
Estaba viendo ahorita el Test Automation University y veo que hay paths para cada lenguaje. ¿Sí? Entonces está bastante amplio esto. Sí. Y si ya tenés dominio en alguno de esos lenguajes, créeme que aprender el framework va a ser piece of cake para vos, porque muchos de esos frameworks ya tienen sus propios comandos y solamente como que las pruebas más customizadas es que vas a necesitar un poquito de código y de tu experiencia de código. Sí, ahorita voy a echarle un ojito al de JavaScript. Mi pregunta viene por ahí, perdón, había puesto en el chat, tenía una preguntita, por ahí mismo por donde estaba tocando Alexander, yo me metí aquí a la página, de hecho está súper genial, tiene el path para JavaScript y veo bastantes frameworks ahí, por ejemplo al inicio empiezan con Mocha, luego Chai, ya luego Cypress y WebDriver, de los que hemos mencionado hasta ahorita son casualmente los primeros que aparecen. ¿Recomendarías tomar el curso completo y meterte todo ese conocimiento o buscar tal vez lo que está más requerido en las plazas que tenemos cerca de arrancar por ahí? Con el tema del primer trabajo, sabes que a veces te ponen una gran lista de cosas que quieren que tengas, pero la realidad si te metes 5 frameworks, digamos, en un periodo corto de tiempo, pues muy difícilmente los vas a manejar nunca al 100, pero digamos de manera eficiente. Sí, especializarte en uno, serte experto en uno para empezar y aprenderte el framework. Pues, y bueno, aprender Mocha, porque es como que la base... No, un momentito. Me disculpan que mi hija a veces entra a mi oficina y quiere aparecer en la pantalla. Entonces, aprender Mocha, aprender Chai, las aserciones que puedes hacer con estos dos frameworks, porque muchos frameworks como Cypress, como WebDriver, se basan en esas aserciones usando Mocha y Chai. Entonces, aprenderte eso y el framework. Y bueno, si ya tenés manejo del lenguaje de programación, pues, ¿qué tan utilizado está Jest? Porque a nosotros vimos un poquito de testing, nos dieron, me acuerdo, una tarea que verían todos los test en Mocha, pero nos dijeron que no, en el curso que estábamos tomando, pues que no indagábamos mucho en Mocha porque se está usando bastante Jest, pero por lo que escucho se utiliza mucho Mocha también. Fíjate que tengo experiencia más en Mocha, los frameworks que he aprendido como WebDriver.io, que he estudiado un poco lo más básico, WebDriver.io y Cypress, es Mocha. No tengo mucho conocimiento de Jest, debería indagar un poquito. Pero pues los frameworks más comunes, WebDriver.io y Cypress, Mocha, aprenderlo. Okay. Y si te fijas ahí en el Learning Path, lo primero que te enseñan es eso. Las aserciones con estos dos frameworks. Sí, justamente son los primeros que aparecen. Ok. Sí. Gracias. Recuerden que en este caso Jest, ¿verdad? Es el open source que tiene Facebook para testing. Entonces todo está vinculado al hombrecito ¿verdad? A Zuckerberg y todo lo que diga React dice Jest o el React Library y el GraphQL y todo lo ligado al tipo. Entonces también tiene que ver con el marketing, ¿no? El zoo de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Entonces, como React usa esto, por ahí nos vamos. Entonces, pero creo que los fundamentos, como dijo Katia, ¿verdad? Mocha, incluso, ¿verdad? Que les pasé Jasmine es muy básico y es bonito empezar con algo muy sencillo y después irlo subiendo, ¿verdad? Sé que ahora React trae su propia library, pero no vienen del todo mal a aprender otra, para que ustedes tengan como un concepto más adecuado, entender más qué están haciendo, ¿verdad? Así es. No sé, muchachos, si tuvieran más preguntas, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ariel, ha estado muy calladito Ariel hoy. José también. Douglas Narváez, sé que él tiene preguntas.
No sean tímidos, que Katia es de confianza. Ya llevo muchos años conociéndola. Buenas noches. Hasta Douglas. Pues de mi parte, no tengo pregunta, ¿verdad? Trabajé como 7 meses haciendo QA, pero todas las pruebas las hacíamos a nivel de lo que sería la herramienta del navegador. Ya todo para ver las pruebas de carga, las pruebas de caja negra, todo ese tipo de pruebas, pero cuando íbamos a entrar a lo que sería usar la herramienta de Selenium, pues me retiré porque me tiré a lo que sería solo desarrollo, ¿verdad? Pero en Selenium pueden montar las diferentes pruebas independientemente, creo, que el tipo de lenguaje que se use, ¿verdad? Ustedes pueden montar su test independientemente, como dije, no sé realmente si están hablando algo de pruebas con Selenium o de otro tipo de pruebas, ¿verdad? Sí, pero es que, digamos, el Selenium más para automatizar, o sea, los browsers, ir haciendo pruebas, ver qué contenido tiene un tag, qué trae el div. Yo lo uso bastante para web scraping, ¿verdad? Para automatizar envíos, por ejemplo, de Telegram o de WhatsApp Messages. El browser maneja todos los drivers, ya sea el de Chrome o el de Mozilla, y vos podés trabajar en el browser expected contra lo que está dentro del contenido de un tag, ¿verdad? De una página. Más que todo no tiene, como decimos, un lenguaje específico, sino es browser oriented, es más tirado a lo que tenga, ¿verdad? El display final que mostrar de tu aplicación. Por ahí que por eso es un poquito más fácil de usarlo sin necesidad de estar ligado directamente al lenguaje de programación en el que desarrollaste la app, en todo caso. Y sí, soy Team Selenium. Claro que sí. Soy Python. Entonces, muchachos, nos quedan 5 minutes. O si quieren wrap it up, si hay algún mensaje de despedida, antes de dejar ir a Katia, sé que la está esperando Antonella. No, tranquilo. Creo que yo no tendría más preguntas, Alvison, Katia, pero sí se agradece bastante el espacio. Le vamos a echar una ojeadita a ese recurso que pasaste, me parece que está genial. Por ahí estaba seduciendo a Michael, que es pitonista y le puede entrar por ese lado, entonces se agradece bastante el espacio, y me imagino que al indagar un poquito por esto de acá, segurito luego vamos a tener preguntas. Bueno, entonces no me resta más que agradecerle a cada uno de ustedes, a Katia sobre todo, sé que es un esfuerzo para ella. Nos interesaría ver la parte también de cómo trabajas con el asunto del voice. Eso sería para la próxima, ¿verdad? Y bueno, vamos a avisarte cuando estemos listos para la próxima alimentación de conocimiento. Muchas gracias. No, nada, primero pues agradecer, chicos. Espero que mi conocimiento, yo sé que no es el mejor, no pretendo, pues, pero espero les haya servido, espero esas herramientas que compartí con ustedes les haya servido también, y que pues hayan aprendido mucho el día de hoy, y los espero en la próxima para hablar de Voice. Buenas noches, chicos. Bye. Buenas noches, bye. Buenas noches. Buenas noches.